vamos a, entre todos, hablar de este tercer hábito que empieza por V, este tercer hábito de la gente con éxito. ¿Y qué podría ser la V? ¿Qué podría ser la V? Bien, Tinoco, Sandra, María Pilar, o de nuevo Diana, Marta, Tony, Ramón, Alessandra, buenos días. Podéis subir aquí y participar o escuchar simplemente. ¿Qué puede ser la V? Tinoco, adelante, que creo que estás quitando el micrófono. Me lanzo el primero, Nieve, buenos días. Buenos días. Pues yo pensaría voluntad, pero conociéndote que vienes del mundo del vuelo, voy a decir volar. Volar, qué bonito, me encanta, volar. Y voluntad, qué bonito es. También no puedes volar si no tienes voluntad, ¿no? Me gusta. No son caliente, frío, templadito. Perdón, que tengo un poco la garganta. Es un templadito caliente, ahí Tinoco, muchas gracias. Pero va ligado, porque no puedes hacer lo que no tienes voluntad y definitivamente no puedes volar si no tienes esa voluntad y si no haces el hábito que os voy a comentar hoy, que empieza por V. Pero me gusta. Y de nuevo, lo que hemos comentado en estas salas, podemos ir, incluso te sugiero a Tinoco y a todos vosotros, que cada uno os vayáis juntando estos hábitos, estas palabras, para luego crear vuestro propio método matutino para que resuene con vosotros y que os inspire. Así que puede ser volar, puede ser voluntad, ¿por qué no? Pero no lo es. Buenos días, Nieves. Buenos días, Sandra. Pues yo creo que si estás en el silencio y haces afirmaciones, tienes que saber a dónde vas. Para mí, la visión es fundamental. Así que creo que vamos por allí. Buen día a todos. Visión. Nos estamos acercando muchísimo, Sandra. Como me conoces, estamos acercando muchísimo a esa V, que es visión, como dice Sandra, que de nuevo tienes que tener visión, tienes que tener voluntad para poder volar, ¿no? Como dice Tinoco, todo está muy relacionado, al final todo está muy relacionado. Muchísimas gracias, Sandra, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, María Pilar. A ver. Con ganas de la nueva sorpresa, hoy con V. A mí lo que me ha resonado es valores. Sé que no es un hábito, pero sí que en ese silencio y en esas afirmaciones, como decía Tinoco Sandra, puedes repasar los valores que quieres tener en tu vida, como persona, como profesional. Así que yo aporto valores. Muy buenos días y un maravilloso y feliz día. Qué bueno, valores, me gusta mucho y totalmente combinable, ¿no? Con esa visión, con esa voluntad de actuar durante tu día, ¿no? Y el resto del día con los valores, ¿no? Con tu identidad, con tus valores, con tus principios, para poder volar. Estamos aquí haciendo una frase al final, Buenísimo, valores. No lo es, pero sí lo es, si lo incorporamos cada uno de nuevo en esos hábitos matutinos que cada uno vamos a hacer nuestro propio método. Muchas gracias, María Pilar. ¿Qué más puede ser? A ver si alguien más se atreve. De nuevo, no hay correcto o incorrecto, hay lo que resuene contigo, que es aquella cosa que te levantas por la mañana y te ayuda a ser imparable, a tener éxito. Va muy calentito con todo lo que habéis dicho, lo desvelo, con lo que comentabais todos y más similar sobre todo a lo que comentaba Sandra de V de visualización, de visualizar, ¿no? De esa visión, de esa visualización. Haciéndolo correctamente, de nuevo, es igual que las afirmaciones, porque lo tienes que hacer correctamente para que verdaderamente te ayude, para verdaderamente conectar con tu ser, conectar con eso que quieres alcanzar, de cómo, como bien decías, ¿no? De cómo quieres conectarte con tus valores, como comentaba María Pilar,
cómo quieres conectarte, está muy ligado de nuevo la visión y las afirmaciones, al final también, como comentaba Tinoco, a la voluntad, porque por mucho que visualices y no tienes esa voluntad, ese compromiso de tomar acción, como ayer hablábamos con las afirmaciones, pues de nada sirve. Y al final todo ese batiburrillo pues mezclado, ¿no? Ese smoothie que estamos mezclando, ese método que nos estamos creando, lo que hace al final es que volemos, ¿no? Y que volemos, como bien dice Tinoco, a esa cima del éxito, que efectivamente nos pongamos esas botas de montañeros, esa mochila y efectivamente el poder escalar. Así que bueno, muy relacionado con todo lo que estabais comentando. Y efectivamente es la visualización. La gente con éxito, bueno, pues utiliza muchísimo la visualización. Hablo de líderes, hablo de atletas. Creo que todos conocemos a un gran amigo y profesional y gran persona que es Gabriel Gorce, ¿no? Que habla de pues, visionarios, ¿no? Y de la importancia de la visualización, ¿no? Sobre todo él, con las limitaciones que tiene de visión, pero tiene otro tipo de visión y tiene esa gran capacidad exponencial que a lo mejor los que tenemos vista pero no visión, bueno, pues no tenemos, ¿no? Como tiene él, porque al final esa visualización requiere tener otros sentidos, esa visualización requiere pues conectar de otra manera, ¿no? Y la visualización, fijaros, ¿no? Desde hace tiempo, bueno, pues es una práctica, se está utilizando muchísimo y hablando de este gran amigo de Gabriel, que todos conocéis, es una práctica muy conocida, ¿no? Por los atletas a nivel mundial y la utilizan muchísimo para mejorar sus rendimientos, ¿no? Tanto los atletas como los deportistas en general utilizan muchísimo la visualización como parte fundamental de su entrenamiento, ¿no? Es algo, o sea, ya no es un entrenamiento físico como tal, sino también es un entrenamiento mental de visualizar, ¿no? Lo que sí es cierto, que es menos conocido, que a lo mejor lo hemos oído menos, es que los emprendedores, los emprendedores que dejan esas huellas, los emprendedores efectivamente con éxito, pues utilizan la visualización exactamente con la misma frecuencia. Al final es un músculo y es un músculo que tenemos que ir ejercitando, que tenemos que seguir utilizando pues para efectivamente pues convertirnos en personas con éxito. Así que la visualización ¿qué es la visualización? Para aquellos que a lo mejor, por no asumir, ¿no? Que a lo mejor pues todavía no hayáis introducido ese hábito, ¿no? en vuestra vida por la visualización, es una técnica, llamémoslo técnico, o un ritual, como de nuevo, como te conecte a ti, con el cual vas a estar utilizando tu imaginación, básicamente así explicado de manera sencilla, para crear esa imagen, yo siempre lo añado la palabra convincente, es algo que tienes que sentir, verdaderamente es una imagen convincente de tu futuro. De manera que encuentres esa claridad y no solamente claridad, sino que encuentres esa motivación, porque de nuevo siempre hablamos de esa motivación, ¿no? De verdaderamente tiene que ser algo que nos motive, que esté ligado a nuestro para qué, que verdaderamente no sea el tengo que no venga de esa fuente de tengo que hacer algo, sino cuando viene desde ese para qué, desde esa motivación, de eso que verdaderamente me inspira, que todavía no sabes cómo lo vas a conseguir, sabes el para qué, pero no sabes el cómo ya vendrá, ¿no? Lo que sí es cierto que hay que también combinar. Ayer hablábamos de combinar y el otro día en el taller, en las personas que asistieron al taller del viernes del sábado, pues preguntaban, ¿no? Bueno, hay que visualizar en grande, pero luego también hay que combinarlo, ¿no? Con acciones pequeñas, ¿no? Hay que visualizar grande, actuar en pequeño, ¿no? Y esa es la parte que a veces de la visualización a veces falla. Aunque hay diferentes opiniones al respecto del tema de la visualización. Hay personas que piensan que hay que visualizar en grande y quedarte ahí, ya vendrá el cómo. Sin embargo,
las personas con éxito, las personas que verdaderamente consiguen resultados y los atletas visualizan en grande y visualizan en pequeño. Y ahora os voy a explicar el cómo hacerlo, ¿no? Tres formas de verdaderamente, de nuevo, colaborar con vuestra mente, colaborar con vuestra visualización para que efectivamente lo veáis así. Ahí, no sé si habéis visto un vídeo del chico este de Fernando Alonso, de Fórmula 1, en el que él mismo, y si no lo tenéis en YouTube, él mismo visualiza una carrera. Lo podéis encontrar, ya os digo, en YouTube, y es que la clava al segundo, ¿no? De cómo visualiza, sin coche ni nada. Está en una entrevista con un periodista, alguno de vosotros seguramente lo habéis visto, ¿no? Y le dan un volante para que, con un cronómetro, la persona que le está entrevistando con un cronómetro, y le cronometra visualizando solamente con un volante en medio de juguete, ¿no? Que no está atado ni a un coche ni nada, están en una mesa. Está visualizando cómo está haciendo la carrera, cómo realiza las curvas, y lo clava. Creo que falla, por eso que son unas décimas de segundo, pero lo clava perfectamente cómo está realizando la carrera. Eso es un gran ejemplo, si tenéis curiosidad de verlo, está en YouTube. Y es lo que hacen verdaderamente los atletas, es lo que hacen verdaderamente las personas con éxito. Visualizan, pero visualizan con todo ese detalle, visualizan a largo plazo, pero también visualizan a corto plazo, visualizan exactamente cómo están realizando lo que quieren realizar. Están visualizando todo lo que están haciendo. Yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer a lo mejor alguna ponencia o alguna charla en alguna de las universidades, al principio me daba muchísimo miedo, ¿no? Y me ponía muy nerviosa. Creo que os lo he comentado alguna vez, y sabéis que el hablar en público, ¿no? Es uno de los grandes miedos que todos tenemos. Bueno, pues al principio recurría a incluso tranquilizantes, ¿no? A pastillas que me ayudaban a controlar y tranquilizarme, ¿no? Pero luego práctica, y luego aprendí, fijaros, a la visualización, a visualizar en un taller o visualizar en una ponencia. Vosotros, y ahora me encantaría que hablemos micrófono, porque sé que muchos también dais cursos, hacéis ponencias, y las personas que estáis por aquí, por favor, abajo también sentiros invitados a subir la manita y subir aquí si queréis escuchar mejor o hablar. Bueno, pues empecé a visualizar también, ¿no? Y sí es cierto que cuando empiezas a visualizar con todo tipo de detalles, no solamente a largo plazo, sino cómo quieres sentirte, cómo quieres hacer sentir al público. Si fuese mi última ponencia, cómo me gustaría que la gente se sintiese, cómo me visualizo en el escenario, cómo me visualizo con el micrófono, cómo me visualizo explicando, ayuda muchísimo. Y es por unas cositas que a veces no conocemos, y os las voy a compartir, que son las neuronas, que se llaman neuronas espejo. Sabéis que siempre me gusta explicar un poquito la parte de la ciencia detrás, porque cuando entiendes, pues eres capaz de colaborar con tu mente. Así que ahora os hablaré un poquito más de esas tres técnicas para visualizar, pero efectivamente es esa V de visualización, ¿no? Efectivamente de esa visión, esa visualización, visualizar a largo plazo, pero también visualizarte en el día, cómo quieres que transcurra tu día. No solamente es esa visualización, y ahora hablaremos de dónde quiero estar, cuál es mi legado, qué es lo que quiero dejar, ¿no? Hasta cuando llegue el final de mis días, o cuando yo no esté ya en esta dimensión. Es esa visualización de hoy, 20 de enero, cómo visualizo mi día. Tengo esa ponencia, o tengo esa entrevista de trabajo, o tengo esa conversación con el cliente, o tengo que hacer esa maratón, o esas 10K, o los 10 kilómetros, los 5 kilómetros. ¿Cómo me visualizo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero sentir? ¿Cómo me estoy atando los cordones de los zapatos? ¿Cómo estoy hablando con ese cliente? ¿Cómo estoy realizando ese webinar? ¿Cómo estoy realizando ese vivo? ¿Cómo estoy realizando esa ponencia, ¿no? Y cómo quiero sentirme, y cómo qué llevo vestida, cómo estoy vestida, cómo hablo, ¿no? Y cuando empiezas a visualizar todo esto, que es lo que hacen los atletas verdaderamente, empiezan a visualizar absolutamente todo, y por eso os compartí el ejemplo de es Fernando Alonso, ¿no? Sí, Fernando Alonso.
visualiza absolutamente todo. Y Gabriel, nuestro gran amigo Gabriel, nos lo comenta muchas veces, y sabéis que lo he hablado muchas veces, ¿no? Esa visualización, sintiéndolo todo y sintiendo, bueno, pues todas las células de su cuerpo, paso por paso, cómo transcurse, ¿no? O qué es lo que quiere alcanzar, y lo utilizaba él mucho cuando estaba en la parte del atletismo, ¿no? Él verdaderamente, cuando se preparó, ¿no? Para los Olímpicos, esa visualización de la gente altamente efectiva, de alto rendimiento, cómo utilizan esa visualización, y es a largo plazo, pero a corto plazo también, y ahora lo veremos. ¿Os esperabais? Bueno, Sandra sí, que era la V de visión o de visualización. Me encantaría, bueno, que hagamos aquí un parón. Mañana, por cierto, os recuerdo, ahora que hay muchas personas en la sala, por hacer un refresco. Mañana tenemos tengo una gran entrevista en Instagram en directo a la 1:00 de Madrid con Jean-Paul Pangalos, que muchos conocéis, hablando del método META y del test del ADN del éxito, hablando del éxito, de convertirnos en imparable, así que no os lo perdáis. Si no habéis hecho el test de la META fórmula, que sabéis que María Pilar y yo pues hemos participado en ese proyecto, hacerlo, podéis encontrarlo en Metafórmula y en el perfil de Jean-Paul de Pangalos en Instagram, y a la 1:00 Madrid le voy a entrevistar para hablar, y es mucho también de visualización, del ADN del éxito, y de qué áreas somos fuertes, o qué áreas tenemos encendidas en nuestra vida, y qué áreas a lo mejor tenemos que enfocarnos, ¿no? para poder tener ese éxito. Así que, antes que se me olvide, 1:00 Madrid en directo en Instagram. A ver, visualización. ¿Quién utiliza la visualización en esas rutinas matutinas? Esa visualización a nivel personal, profesional, a nivel holístico, de lo que queréis alcanzar en vuestra vida. Buenos días. Buenos días, Mónica. Por aquí. Pues mira que yo ayer ya me imaginé que la V era de visualización, y yo sí que la utilizo casi siempre, y tanto para el día a día como decías tú, para ver más adelante, ¿no? De lo que va a suceder. Y por mi profesión tengo que utilizarlo, aunque parezca paradójico, ¿no? Que me dedico a eso, a la visión física, a la visión fisiológica, pero tengo que visualizar mucho lo que va a suceder, porque para un negocio, sobre todo, si yo lo considero así, si no visualizas, no te imaginas casi de manera consciente de lo que va a suceder, pues no puedes estar como digo yo, a la espera, ¿no? Sino que visualizar y tenerlo ya como que va a suceder, y ponerlo en práctica, ¿no? A mí me pasa tanto a la hora de preparar pues las cosas pequeñas cotidianas, como a la hora de a veces me levanto y visualizo pues que la tienda está como de otra manera, que los muebles van a ir de otra manera, y llego y es lo primero que hago, lo coloco todo diferente, y ya he visualizado esa posición, y me dicen, ¿pero cómo lo haces? Digo, pues que yo ya lo he visto esto, yo ya sé cómo va a quedar, y me pasa en mi día a día. Al mismo tiempo, al igual que cuando entra una persona, yo ya visualizo qué tipo de gafas le van a quedar bien, y solamente enseñándole tres gafas ya encontramos la primera gafa, o sea, la gafa a la primera, digamos, ¿no? Y eso es también a base de la experiencia, de visualizar qué es lo que va a pasar y tenerlo en la mente. Entonces, cuando lo pruebas, ya está allí, ya lo has visto antes y ya sabes que funciona. Yo lo hago así, tanto en pequeñas cosas como en el futuro, ¿no? Tanto en el equipo, cuántas personas voy a tener, qué tipo de personas voy a escoger, y todo eso pues lo aplico en mi día a día. Yo sé que me explico así un poquito a mi manera, pero espero que se me entienda. Totalmente, te explicas fenomenal, y muchas gracias, Mónica, porque además va, como bien dices, ¿no? Muy ligado en cierta manera, aunque es otra cosa, pero también a tu profesión, ¿no? A esa visión, y seguramente, como dices, ¿no? Visualizando cómo esa persona se quiere sentir, ¿no? Con esas gafas, o viendo mejor, porque te pones en su piel, ¿no? Al final eso es visualizar
lo que tu cliente quiere, que además es lo ideal, ¿no? Ese asesoramiento, no vender, sino asesorar y tener esa vista de visión por tu cliente y de consultora, ¿no? Como para tu cliente, ¿no? Porque le visualizas, ¿no? Dónde, cómo, si te estoy entendiendo bien, ¿no? Cómo quieres que se sienta, ya no solamente tú, sino cómo quieres que se sienta tu cliente, ¿no? Y cómo me encanta, ¿no? Esa visualización de a lo mejor de la tienda o incluso de casa, a lo mejor nos ha pasado, ¿no? O de un proyecto que de repente estás pues totalmente nublado, pero de repente empiezas a visualizar y empieza a tomar forma, ¿no? Ya lo he encontrado, ¿no? Ya empieza ya no solamente el destino final, sino ya empiezas a visualizar el paso a paso, bueno, cómo voy a llegar aquí. Entonces, y a veces tenemos esa gran visualización y nos hemos quedado ahí, pero yo creo que el clic mental verdaderamente es cuando visualizas ese paso a paso. También es muy importante, y eso os voy a dar unas sugerencias, unos tips para visualizar ese paso a paso también, ¿no? Para irlo aterrizando, esa visualización a tu día a día. Muchísimas gracias, Mónica. Además siempre me recuerda cuando hablamos de la visualización a nuestro gran ejercicio de gafas, que siempre me encanta. Sí. Para visualizar nuestro futuro. Muchísimas gracias. ¿Quién más visualiza? Buenos días, Nieves. Hola a todos. Buenos días, Marcela. ¿Qué tal? Bueno, estaba escuchando a Mónica y definitivamente soy compatible con ella con esto de las visualizaciones. Como yo trabajo con branding y todo esto tiene mucho que ver con creatividad, la visualización para mí es muy importante. También soy de las que cuando escucho a mi cliente acerca de lo que quiere, sobre su marca, pues voy haciéndome una idea en la cabeza de qué le puede servir, de colores, por ejemplo, de tipos de logo, y esto me ayuda muchísimo no solo a que el cliente perciba que lo entendí, sino a plasmar esas palabras que él me está diciendo en algo que en el futuro pues le va a servir para su marca, ¿no? Y me pasa muchísimo, antes trabajaba con diseño de interiores, que es una de mis pasiones, y me pasaba mucho con esto, con los espacios vacíos, y me sigue pasando que llego a un espacio o me cambio de casa y veo inmediatamente el espacio vacío y digo, bueno, ya sé, aquí puede ir un sofá de este color, en esta pared va a ir tal cosa. Y me pasó hace un año que me pasé de casa y mi cocina estaba totalmente vacía, y empecé a mirar dónde pueden ir las cosas mentalmente, y le dije a mi esposo, en esta pared va a ir un jardín vertical real. Y él me decía, pero un jardín vertical en la cocina. Digo yo, sí, va a quedar hermoso. O sea, pero en las paredes de las cocinas normalmente se ponen gabinetes. Y yo, no vamos a tener gabinetes, vamos a tener un jardín vertical. Y él me decía que no sabía, pero que confiaba en mí, porque ya muchas veces le ha pasado que dudaba y pues que terminaba haciendo lo que yo había dicho, había siendo un éxito. Entonces, cuando creé el jardín vertical, pues claro, la verdad es que quedó muy bonito. Así que en la cocina mía hay un jardín vertical y siempre visualizo este tipo de cosas. Y con las afirmaciones hago lo mismo. Por las mañanas, por ejemplo, si estoy leyendo la afirmación que tengo en el espejo, cuando la termino de leer, cierro los ojos y la visualizo. Así que me encantan las visualizaciones y, como decía, estoy muy de acuerdo con Mónica de encontrar y ya saber cómo se va a ver un espacio. Buenísimo, Marcela, y efectivamente es otra profesión, ¿no? La tuya, cómo ayudas y acompañas a personas a la marca personal, ¿no? Y claro, eso es que es tan visual a nivel de visual como tal, literalmente, pero también de cómo plasmar, ¿no? tu esencia, ¿no? ¿Qué es esa visualización? ¿Cómo quieres que la gente te visualice, ¿no? Entonces es importante. Me hace gracia cuando estabas diciendo lo de la casa, porque a mí me pasaba mucho también en la casa. Me encanta también el tema de la decoración, soy muy creativa y cada verano, que mis hijos iban con mi marido, que es fuera, no es de España, y como un mes o dos, y cada
cada vez que volvían la casa estaba totalmente cambiada, de otro color, unas veces de verde, otras veces de naranja, aunque yo soy muy de negro, ¿no? Me encanta mucho el naranja, ¿no? Y verdes también, ¿no? Y cada verano lo pintaba de un color, cambiaba los muebles y lo que hacían ellos ya lo esperaban, ¿no? Entonces cada vez que venían de verano entraban eran chiquititos por la puerta, por el pasillo corriendo para ver qué había hecho ese verano, ¿no? De nuevo porque lo visualizaba, ¿no? Y también va un poco dependiendo de qué tipo de personas somos. Sabéis que algunas somos más analíticas, otros más kinestésicas, entonces también depende, ¿no? de nuestro tipo de sensibilidades, ¿no? Y sentidos que utilizamos. Qué bueno, Marcela. Muchas gracias. ¿Quién más utiliza la visualización en nuestro emprendimiento o en nuestro negocio, en nuestro día a día? Mucho se utiliza, bueno, os comento lo de las neuronas espejo. Fijaros que os he comentado antes, ¿no? La neurona en sí, como sabemos, es esa célula, ¿no? Que conecta nuestro cerebro con otras partes del cuerpo, pero la neurona espejo es la que dispara está enviando ese impulso cuando realizamos una acción o cuando incluso observamos a otra persona realizando una acción, ¿no? Y hay unos estudios, ¿no? que verdaderamente que dice que estas células pues, nos permiten mejorar estas habilidades cuando visualizamos, cuando vemos también a otras personas realizarlas o cuando nos visualizamos a nosotros mismos. Y se llaman, ya os digo, neuronas espejo, muy fácil de recordar. Y de ahí viene toda la ciencia detrás, ¿no? Y ahí es donde los atletas, levantadores de pesas, como os comentaba, ¿no? Fórmula 1, o sea, todo lo que es atletas y gente grandes reconocidos del deporte, bueno, pues utilizan esas neuronas espejo para hacerlo posible. Porque en muchos sentidos, lo hemos hablado, ¿no? A veces el cerebro no puede distinguir entre lo que es una visualización vivida, si la haces bien, si la sientes en las células de tu cuerpo, y una experiencia real. El cerebro no puede, pero hay que hacerlo bien, no es cuestión, como hablábamos de ayer, de mentirnos, ¿no? Sino que verdaderamente tienes que conseguir entrar en esa visualización, ¿no? Y de nuevo, para visualizar pues requieren ciertas técnicas, ¿no? Empezando pues los hábitos que estamos hablando ahí. Definitivamente el primero, que era el silencio, ayuda. Definitivamente las afirmaciones ayudan. Otros hábitos que os voy a ir compartiendo, los 6 hábitos que os voy a ir compartiendo, ayudan a esa visualización, porque en cierta manera tienes que conectar con tu subconsciente, porque en el momento que haces tu visualización solamente arriba, en esa parte de arriba del cerebro, el consciente, ahí es donde es la parte lógica, la que no estás conectando a tu cerebro límbico, estás controlando, ¿no? Entonces hay que hacer ciertos hábitos, que son esos 6 en total, para verdaderamente conectar con tu ser, verdaderamente conectar con esa visualización y de nuevo colaborar con esa mente, con esas neuronas espejos, y clic, ¿no? Es como enchufar el enchufe, ¿no? a la pared, ¿no? Es decir, clic, ya he conectado, ¿no? De alguna manera, sin filtros, pero para eso pues tienes que hacer ciertas respiraciones, tienes que tener silencio, tienes que colaborar, ¿no? Y fijaros, lo que sí ocurre en los emprendedores, yo por lo que veo, y me encantaría ver también si os resuena, qué es lo que pasa mucho en los emprendedores, líderes, incluso en nuestra vida, de nuevo, en nuestras experiencias personales. Muchas veces nos limitamos a esa visualización o visión de resultados pasados, porque muchas veces pasamos mucho tiempo en el pasado o incluso en el futuro, pero preocupándonos, no visualizando de manera positiva, ¿no? Y visualizamos muchas veces, los emprendedores, esos fracasos y lo que nos ha funcionado mal, ¿no? Pero sin embargo, esa visualización positiva, por decirlo de alguna manera, o creativa, lo que te puede permitir es que verdaderamente diseñes ese futuro que quieres que verdaderamente esté ahí en tu mente, y verdaderamente ese futuro que te emociona, ese futuro que verdaderamente está con tu para qué, con lo que te emociona, ¿no? Y que en lo que no tienes límites. Sin embargo, hay muchas personas que no se sienten cómodas, ¿no? Visualizando el éxito. Incluso muchas veces
hay ese miedo al fracaso, esas creencias limitantes, ¿no? Que incluso cuando se visualiza, bueno, pues realmente no lo están sintiendo porque tienen ese miedo, ¿no? Entonces no es tan sencillo como parece, ¿no? Porque de nuevo no es mentir a tu mente, sino verdaderamente es colaborar con tu mente, pero lo tienes que sentir, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas personas que por esos creencias limitantes o miedos, bueno, pues se pueden resistir en esa visualización a esta práctica, ¿no? A practicar esa visualización positiva porque siguen teniendo esos miedos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el hacer diferentes cosas a la vez para que verdaderamente funcionen esas visualizaciones. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica, ¿no? Pues, por ejemplo, después de hacer ese silencio, ¿no? Yo siempre digo que el conocimiento es acumulativo, ¿no? Pues hemos hablado de ese silencio, ¿no? De empezar tus rutinas matutinas con ese silencio, tiempo para ti, los que no estabais en las anteriores salas, por hacer un refresco. Tenéis las herramientas y los resúmenes en el grupo de Telegram, Liderazgo 360, de este mismo nombre, que lo podéis ver en mi bio, aquí pinchando a Nieves, aquí lo tenéis, en mi perfil, si vais abajo del todo, o Instagram, Nieves Rodríguez Mentora. Ahí podéis entrar en Liderazgo 360 o directamente en Telegram, Liderazgo 360, donde tenéis todos los resúmenes, ¿vale? Y luego colgaré estas 3 sugerencias que os voy a dar hoy. Entonces, un poco lo que estaba comentando relacionado con Ups, ¿sí? No, que si me permites, como estabas enlazando con el tema de los emprendedores, yo cuando estaban comentando Mónica su visualización, yo me veía más cuando yo mentorizo a emprendedores, cuando ellos te cuentan su proyecto, te transmiten una energía de visualización, de visión. Entonces, si ellos tienen clara su estructura, ya no tanto el resultado como tú decías ahora, sino cómo llegar a él, todo lo que es el proyecto, a mí me permiten visualizar su proyecto y a ellos a la vez se lo permite visualizar cuando me lo van contando, y si falta alguna pieza, pues lo compartimos y la desarrollamos juntos, porque si no tienes una línea clara de lo que va a ser tu negocio y lo que vas a ofrecer a mi cliente, quieres ir con tus proveedores, esas energías de visualización no se conectan, entonces solo ves como un borrón, no ves realmente el negocio que va a ser, a dónde va a llegar, a quién se lo vas a ofrecer, tu producto o servicio, y sin embargo tienes toda esa línea clara, eres capaz de visualizar tu negocio y eres capaz de verte en ese futuro relativamente a corto o largo plazo de lo que vas a conseguir, pero sobre la idea global de verte trabajando, ya no en solo el resultado como bien decías, sino simplemente de verte trabajando en ese sueño. Entonces, ya no es que tú visualices tu negocio, que cada uno de los que estamos en sala visualicemos, sino la capacidad, como decía Mónica, ¿no? Ella ve las mapas, o decía Marcela, como ella ve los colores de un cliente. En ese momento, cuando el cliente tiene esa ilusión, esa pasión, a lo mejor traslada, pues yo veo esos negocios, pero si el propio emprendedor es capaz de transmitir esa energía, porque él tiene claro a dónde quiere llegar. Eso quería compartir. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, María Pilar, que al principio se oía un poquito mal, pero ya se ha oído perfectamente, que sé que estás en camino a tu trabajo de asesora. Muchísimas gracias. Justo, sincronicidad, aquí estamos súper sincronizadas, María Pilar y yo, y lo que me comentabais también, ¿no? Es acumulativo, ¿no? Después de esa afirmación, después de ese silencio, de esas afirmaciones, yo, por ejemplo, y lo compartiré luego en el grupo de Telegram y lo vamos a practicar en el reto de productividad extraordinaria, que os lo pongo por acá, que empezamos el 27, el jueves que viene. Después de esas afirmaciones,
en las rutinas matutinas, ¿no? Durante esos siguientes 5 o 10 minutos, visualizo las acciones específicas que son necesarias, ¿no? Para esos objetivos, como decía María Pilar, a corto y largo plazo. Y fíjate, no he dicho visualizar resultados. Y mucha gente, como os comentaba, no está de acuerdo con esto, ¿no? Porque hay estudios que demuestran también, ¿no? Que nada más tienes que visualizar el resultado sin preguntarte cómo, ¿no? Pero eso sí es cierto que te puede disminuir el impulso que necesitas. Yo lo que recomiendo es, con lo que dice María Pilar y con los clientes, lo que asesoramos al cliente, uno, si es importante el visualizar ese resultado, pero hay que visualizar también, hay que de nuevo aterrizarlo, hay que visualizar, y eso lo puedes hacer al nivel de día, puedes hacer esa visualización a grandes, esa visión de pájaro a 10.000 pies de altura, donde esa visualización de quién te quieres convertir, quién quieres ser, o ayudar a tus clientes a ayudarles a hacer esa visualización, pero también visualizar las acciones necesarias. Te tienes que visualizar a ti mismo realizando esas acciones y sobre todo, fíjate, esas acciones que normalmente te resistes y que postergas y que procrastinas, ¿no? Porque esas son las que verdaderamente son las que nos cuestan más, ¿no? Si por ejemplo pues te cuesta correr, de nuevo, ¿no? Visualízate a ti mismo pues atándote las zapatillas, lo pongo muchas veces como un ejemplo, ¿no? Porque es algo como que todos siempre queremos hacer, ¿no? El movernos más, nuestra salud, el ejercitarse, ir al gimnasio, andar, a correr o en la bicicleta estática que tenemos en casa, ¿no? Visualízate atándote las zapatillas, saliendo, ¿no? Dando ese primer paso en la calle, con tus casquitos, escuchando la música que a ti te guste. Yo, por ejemplo, me visualizo siempre, tengo un playlist, una lista de canciones en mi carpeta, ¿no? Que las digo que son las canciones para cantar a pleno pulmón. ¿Por qué? Porque voy al parque, no hay ni Dios, y bueno, pues me gusta cantar, me sube la energía por la mañana y según salgo, pues ya me empiezo a cantar a pleno pulmón, que a mi hija le da y a mi hijo mucha vergüenza, pero bueno, digo, si es que a las 7 de la mañana aquí no hay nadie en la calle, al lado del río, bueno, pues canto a pleno pulmón, ¿no? Entonces tienes que visualizártelo de nuevo con esa sonrisa y con esa motivación, algo que te motive verdaderamente. Entonces es importante que como emprendedor o emprendedora te imagines teniendo esa visualización verdaderamente, no solamente el resultado final, sino esas del cómo, ¿no? El cómo lo vas a llegar, cómo va a ser tu día, cuál es el camino. Por ejemplo, si tienes que tener conversaciones, ¿no? O una ponencia, bueno, pues imagínate, ¿no? Visualízate, bueno, pues teniendo un buen rato, ¿no? Conversaciones afables, ¿no? Divertidas con ese cliente, con esa conversación que tienes que tener, con esa presentación que tienes que tener. Visualiza cómo te va a salir, cómo te vas a sentir, cómo es ese cliente, cómo le vas a ayudar, ¿no? Entonces, cuando haces ese recorrido mental, y lo hemos hablado con la Metafórmula, y de nuevo recuerdo que mañana a la 1 en Instagram, vamos a hablar de mañana viernes a la 1 hora España, Madrid, en Instagram en directo sobre Metafórmula. Cuando empiezas a visualizar y empiezas a trabajar, lo sientes en tu cuerpo, empiezas a trabajar con tu corporalidad, con lo cual eso te está dando muchísima más confianza porque tus neuronas espejo ya han visto que otras personas lo hacen y te han visto a ti misma haciéndolo, ¿no? Con lo cual eso ayuda en esa visualización. Los 3 sencillos pasitos que os voy a poner luego en Telegram, los hemos comentado ya, pero para ir resumiendo y también para seguir abriendo paso a las personas que queráis seguir comentando. Veo que por aquí ha subido Alberto y todas las personas que están por acá, pues sentiros invitados a hacer preguntas o a comentar vuestras experiencias, ¿vale? Luego lo compartiré en el grupo de Telegram y como os he estado comentando en estas salas, todo este sistema para convertirnos en imparables lo vamos a hacer en este reto de 7 días que os he puesto el enlace por aquí. Algunas personas ya lo habéis hecho, otras personas lo tenéis porque sois miembros del club, lo tenéis incluidos, pero está abierto para otras personas que no sean miembros del club, aunque si os queréis hacer miembros del club podéis ir también a mi bio de Instagram y tenéis ahí también la información. Empezamos el jueves 27, 7 días de reto para planificar
planificar nuestro año y poner estas visualizaciones y estos hábitos en práctica con un masterclass el 27 incluido y otro masterclass el día 3 de febrero también incluido, además del 7, de esos 7 días de reto. ¿Cómo podemos hacer esa visualización matutina? De nuevo, importante el silencio, importante las afirmaciones y esa visualización. Y el momento perfecto es después de leerlas, ¿vale? Ese silencio, afirmaciones, tú lees tus afirmaciones y el momento perfecto es después de leerlas. Y primero es prepararse, ¿no? Que va muy ligado también a ese silencio, ¿no? Hay muchas personas que les gusta hacer esa meditación, hay personas que les gusta ponerse esa música. Yo siempre recomiendo que sea un volumen relativamente bajo. A mí personalmente, no sé, a vosotros, a mí personalmente si es una música en la que tiene algún tipo de letra o lyrics o persona hablando me distrae, ¿no? En el momento de visualización sí me ayuda para la meditación a lo mejor, pero sí me distrae en la visualización, que son cosas distintas, ¿no? Y bueno, pues deja tu mente, cierra los ojos, suele ayudar, dejar tu mente y dejar pues al lado cualquier limitación autoimpuesta, ¿no? No pensar en el pasado ni el preocuparte con el futuro, ¿no? Sino aprovecha esos momentos de disfrutar, yo lo llamo disfrutar, ¿no? Cómo te visualizas a largo plazo y cómo visualizas que va a ser tu día. Lo que tiene, mira tu agenda y cómo visualizas que va a ser tu día, cómo visualizas que te vas a sentir por la noche, cómo quieres que sea tu día, qué es lo que quieres ser y sentir, cómo ha salido esa ponencia, cómo ha salido esa entrevista de trabajo, cómo ha salido esa conversación con tus clientes. El paso 2 es, bueno, pues el primer paso es en un entorno cómodo, que te sientas cómodo, cómoda y en la música o en el silencio que a ti te ayude a esa visualización, ¿no? El segundo paso, fácil y difícil al mismo tiempo, ¿verdad? Es visualizar lo que quieres. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y aquí sí es el momento de olvidarte de la lógica, ¿no? De esos límites y que nos ponemos y de ser práctico, ¿no? Si pudieses alcanzar absolutamente cualquier cosa, tanto personal como profesional, ¿cómo sería? ¿No? Y hay que involucrar pues, todos nuestros sentidos para maximizar esta eficacia. Tienes que verlo, tienes que oírlo, tienes que tocarlo, tienes que saborearlo y olerlo, ¿no? Cada detalle de tu visión, ¿no? Y cuanto más lo sientas, más vas a sentir, te vas a sentir obligado y en tu coherencia. Recordemos que nuestra mente no permite ambivalencias. Cuando lo visualizas, ya estás trabajando con esas células o neuronas espejo. Y recordar que nuestra mente quiere coherencia, siempre se aleja de esa incoherencia, con lo cual te va a ayudar a que lo que piensas, lo que dices y lo que hagas están en armonía, ¿no? Esta gran frase de Gandhi, que a mí me encanta y utilizo muchísimo con el tema del propósito y de la coherencia. Hay una técnica que fíjate, hay mucha gente que le cuesta el bajar, ¿no? el centrarse en esa visualización. Luego lo pondré en el grupo de Telegram. A mí hay 5 pasos que me parecen muy sencillos que te ayudan a centrarte en esa visualización, y lo pondré luego también en el grupo de Telegram, que es pues imaginarte, ¿no? Imaginarte que tu mente es ese globo de helio que a veces empieza a dispararse, se te escapa, ¿no? Y traerlo con un cordoncito imaginarte tu cordoncito, ¿no? Que son tus pensamientos cuando divagas y traértelos, ¿no? Pero otra cosa que también ayuda es empezar, ¿no? De más a menos, ¿no? Pues yo cuando me está costando, y os lo comparto aquí, por ejemplo, empiezo a pensar en 5 cosas que puedo ver, con lo cual empiezo a centrar, ¿no? Cuando empiezas a centrar tu mente, 5 cosas que puedo ver. Luego empiezo a 4 cosas que puedo tocar, con lo cual voy bajando a ver qué 4 cosas puedo tocar y las toco. Luego 3 cosas que puedo oír, ahí se empieza a poner más difícil, especialmente si estás en ese momento de silencio y de afirmaciones, ¿no? Ya tienes que esperar un poco, ¿no? Y estar en el presente para oír. Luego lo sigo bajando a
nombrar 2 cosas que puedes oler, ¿no? Y ahí se puede, a lo mejor yo normalmente suelo estar con mi café, ¿no? O suelo tener el incienso a mano, pues mira qué cosas tienes cerca que puedes oler. Y luego el último paso, una cosa que puedes saborear, ¿no? Incluso tú puedes tener cerca, ¿no? De nuevo puede ser tu café que estás tomando, tu té, tu desayuno, ¿no? Entonces empiezas de más a menos y ya cuando estás en ese momento ya estás mucho más centrado y puedes empezar a visualizar, ¿no? Si os cuesta. Y muy importante es el tercer paso, que es visualizarlo, esa ejecución. Fijaros, no como solamente el resultado, sino esa ejecución perfecta, como tú quieres que ocurra, ¿no? Cuando tienes ya esa imagen mental de lo que quieres, empieza a verte a ti mismo haciendo lo que tienes que hacer para lograr tu visión. De nuevo, el ejecutarlo, ¿no? Por eso hay que mezclar esa visión de resultados con esa visión de ejecución. Pero haciéndolo con esa confianza que tú quieres tener, ¿no? Y disfrutando, imaginándote pues haciendo esas acciones, ¿no? que tienes que hacer, bien sea hacer ejercicio, bien sea escribir, bien sea vender, bien sea presentar, hablar en público, lo que tengas que hacer hoy. Y visualízate y siente, ¿no? que sonríes, que lo estás disfrutando. Y visualiza lo que quieres ejecutar. Y eso lo puedes llevar tanto a nivel del día como lo puedes llevar a nivel, como comentaba María Pilar, como comentaba Marcela, como comentaba Mónica, ¿no? A nivel del proyecto. Bueno, pues puedo visualizar hoy, pero imaginaros que tenéis ese lanzamiento de un nuevo proyecto. Bueno, pues ¿cómo lo visualizas? ¿Cuál es el resultado? Pero ¿cómo lo puedes bajar a nivel de ejecución? Bueno, ¿cómo visualizo que lo voy a ejecutar? ¿No? Bueno, ¿qué voy a hacer ese primer mes? ¿Qué voy a hacer ese segundo mes? ¿Qué voy a hacer ese primer mes? ¿Cómo ejecuto? Te ves, cierra los ojos y te ves haciendo esa ponencia, te ves creando esa nueva marca, te ves creando esa nueva tienda, ¿no? ¿Qué color tiene? ¿Cómo van a entrar tus clientes? ¿Cómo quieres que se sientan tus clientes al entrar, ¿no? Entonces ves no solamente el resultado, que a lo mejor es tu emprendimiento y vivir en tu emprendimiento, sino vas visualizando diferentes lanzamientos que tengas que hacer, diferentes productos e incluso a nivel del día, ¿no? Cómo visualizas tu día, ¿no? Entonces eso es lo compartir. Esos son tres sugerencias como básicas, ¿no? El prepararse primero, ¿no? El conectar, el bajar tu ritmo y prepararte, estar en un momento tranquilo, en ese silencio, haber hecho las afirmaciones, ¿no? Luego el segundo paso, visualizar lo que quieres a largo plazo, ¿vale? Y luego visualizar, el tercer paso es visualizar la ejecución, combinar esa visualización de resultados con esa visualización de ejecución, el largo plazo con el corto plazo, que lo hablábamos el otro día en el taller también, que era una de las grandes preguntas, ¿no? Porque también hay diferentes técnicas, hay diferentes formas de hacer. Yo os comparto cómo yo ayudo a mis clientes, a los emprendedores y líderes que quieren emprender con plenitud y que quieren tener esa estrategia y ejecutar sin ir al agua al cuello, ¿no? y recuperando el control de su vida y de su tiempo. Y esto ayuda muchísimo, ¿no? Porque te ayuda a tener esa claridad, y cuando tienes claridad pues puedes implementar y pues alcanzar muchísimos mayores resultados en menos tiempo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en este reto que empieza también el día 27. Unas reflexiones, unas sugerencias también, ¿no? La visualización es súper poderosa para superar creencias limitantes, que hay muchísimo, y heridas en los emprendedores, que nos limitan, que limitan a muchos emprendedores. Es una de las áreas que trabajo, y que ayuda también con hábitos autolimitantes, con procrastinación. Así que la visualización, cuando se hace correctamente con otros métodos, por supuesto, pues te ayuda a esa casi como reprogramación de tu mente subconsciente para verdaderamente alcanzar lo que quieres alcanzar con el máximo éxito y rendimiento, ¿no? Entonces es muy importante el
saber, ¿no? Que podemos colaborar, obviamente con otras técnicas y metodologías, pero que es muy importante y ayuda sobre todo en eso, en creencias limitantes, en hábitos que nos ponemos autolimitantes, ¿no? Que nos limitamos nosotros mismos y en procrastinación sobre todo, ¿no? Porque cuando lo visualizas y te visualizas que eres capaz, de nuevo estás colaborando con esas neuronas espejos y todo empieza a tomar forma. Y como ya te has visto, bueno, ya te sientes, te has sentido capaz de, pero verdaderamente haciéndolo bien, no mintiéndote, pues te empiezas a tomar acción. Es potentísima la visualización, me consta que muchísimos la utilizáis y es uno de los grandes hábitos de la gente con éxito, ese hábito número 3. Preguntas. Mañana, además, en la parte del meta, como os comentaba, también vamos a hablar seguramente con Jean-Paul de tema de visualización, así que no os lo perdáis mañana a la 1 y de nuevo lo pondremos en práctica en este reto que empieza el día 27. Si tenéis alguna duda de exactamente qué cubrimos el reto, lo podéis ver por aquí en el enlace que os he puesto por aquí o me mandáis un mensaje directo. Me encantaría seguir abriendo micrófonos para preguntas, técnicas, compartir. Alberto, estás dando al micrófono. Si quieres compartir, bienvenido. Me encanta verte por aquí. Hola, Nieves. Un gusto también estar en esta sala. Un poco enfermo. No sé si me ha cogido el bicho, me ha dado una gripe, pero le estoy dando más fuerza al pensamiento de no sentirme enfermo que de darle oportunidad a que la enfermedad me tumbe. Así que aquí estoy escuchando esto de la visualización, que es muy importante y casualmente yo tengo muchas historias de visualización, tengo bastantes historias de visualización, pero la más reciente me ocurrió antes de ayer. Yo tuve que entregar los papeles, soy ecuatoriano pero vivo en Moscú, y entonces tuve que entregar los papeles para mi nacionalidad. Este proceso de la documentación aquí en Rusia es muy complicado. El primero me dejó un trauma a mí, que cada vez que escucho el nombre de las oficinas de migración a mí se me ponen los pelos de punta. Pero resulta que después del primer proceso venía el segundo proceso, que era la residencia. Eso fue en el 2018. Yo recuerdo que me enfoqué tanto en que todos mis documentos estaban listos, porque me había esforzado porque todo esté lo mejor posible, pero aquí te encuentran una letra mal escrita y te devuelven los papeles y tienes que volver a hacer todo el proceso. Entonces me enfoqué tanto, además tenía un viaje de poco tiempo, cercano al tiempo en el que entregaba los papeles, y me enfoqué en que todo iba a salir bien en la primera vez que entregaba los papeles. Y fui enfocado y obviamente pensando en oraciones y viéndome que todo salía bien. Y cuando llegué y entregué los papeles, demoró un proceso como de 3 horas, la persona que pertenece al servicio de migración de Rusia me dijo: ¿cuántas veces has venido a entregar los papeles? Yo le dije: es la primera vez. Y me dijo: qué suerte que tienes. Ahora en el segundo proceso, en el tercer proceso y el último de la nacionalidad, los entregué los papeles antes de ayer. Hice el mismo proceso de verme con los papeles entregados de manera correcta. Sin embargo, me topé con unas situaciones difíciles al momento de estar en el edificio de migración, porque hay que pagar una tasa. Y resulta, yo hoy por hoy realmente que efectivo uso muy poco, o casi ni uso, porque todo lo pago por medio del teléfono y el contacto. Y entonces acá resulta que no se podía pagar con tarjeta, sino en efectivo. Para variar, yo había cambiado los papeles a un portafolio diferente y me había olvidado de llevar mis tarjetas de débito para sacar del cajero. Entonces, y estaba con el tiempo cortito, tenía aproximadamente 30 minutos para hacer todo ese proceso y no tenía dinero, no sabía cómo hacer para pagar. Apareció una oportunidad ahí de que en una de las cajas que realizan los cobros tienen una opción de que te dan una tarjeta adicional en ese momento para que tú hagas el traspaso de una cuenta a otra y puedas sacar con esa tarjeta del cajero que existe en esas oficinas. El proceso no era corto. La chica que estaba atendiendo se demoraba todo el tiempo. Yo miraba el reloj y decía: Dios mío, ya se me está acabando el tiempo, ya tengo 15 minutos, pero decía: no, ya todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Hablando de tiempo, Alberto, que nos quedan 3 minutitos. Cuéntanos, resúmenos en una frasecita qué pasó finalmente con esa visualización. Resultó que entregué los papeles y todo salió como me lo había imaginado. O sea, entregué los papeles, no hubo ningún inconveniente, me los recibieron y finalmente en 3 meses aproximadamente estaré, Dios mediante, recibiendo la nacionalidad rusa.
Buenísimo, buenísimo. Ya veo que estás viviendo ahí en Rusia, interesante. Qué importante, ¿no? Efectivamente, esas visualizaciones a veces, bueno, pues son sincronicidades. Yo digo que son sincronicidades, pero también sí es cierto que muchas veces pues esas visualizaciones de cómo hemos visualizado, la situación, pues al final efectivamente ocurren, pero porque nosotros también, con perdón, hemos movido el culito, ¿no? La técnica MEC, ¿no? Porque efectivamente cuando has visualizado ya empiezas a hacer. Por eso es importante visualizar ejecutando. Mañana continuaremos con el siguiente hábito que empieza por E. El siguiente hábito empieza por E. Pero alguien más que quiera comentar algo que les haya, cómo utilizáis la visualización o preguntas que tengáis sobre la visualización, porque sí es cierto que a veces se visualiza a largo plazo, pero no se visualiza ejecutando. Me consta, ¿no?, que a lo mejor es algo que bueno, pues puede ser nuevo o no estéis de acuerdo. ¿No? Ninguna pregunta. Bueno, fenomenal. Bueno, pues mañana hemos hablado de silencio, hemos hablado de afirmaciones, hoy hemos hablado de visualización. Mañana vamos a hablar de un hábito que empieza por E. Así que esos 6 hábitos de que cuando se hacen por la mañana para empezar el día te hacen imparable. Así que no os lo perdáis. Mañana empezamos por E. Seguimos por E, perdón. Y de nuevo, no poneros ese recordatorio. Me encantaría veros por ahí 1 hora de Madrid en esa entrevista con Jean-Paul para hablar del test, de la fórmula del ADN del éxito, muy enlazado con lo que estamos hablando. Y podéis hacerle todas las preguntas que queráis en Instagram en directo, aparte de la sala que la tendremos. Y bueno, por los que verdaderamente queráis poner todo en práctica, en todo método, y ya para finales de enero tener ese sistema de productividad y de hábitos y ese plan de acción incorporado en nuestra vida, tenéis la información por aquí del reto que empieza el día 27. Bueno, pues ir pensando que puede ser ese hábito con E, y vamos como siempre hablando de afirmaciones y de palabras. ¿Qué palabra, qué hashtag nos llevamos el día de hoy para visualizar y para afirmar y conseguir cómo nos queremos sentir cuando llegue el final del día? ¿Qué palabra será que queréis que os acompañe el resto del día? Futuro ideal. ¿Cuál ha sido, Tinoco? Futuro ideal. Futuro ideal. Gracias, que os habéis pisado. Visión con acción. Visión con acción. Resultado. Resultado. ¿Yolanda has dicho? Valentía. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por este pedazo de sala. Yo hoy me quedo con esas neuronas espejo que me ayudan, ¿no?, a entender el potencial de la visualización. En un ratito tendréis todo por el grupo de Telegram. Muchísimas gracias por acompañar, por estar aquí, por vuestra participación, por vuestra apertura. Tanto a Tinoco, Sandra, Marta, Antonio, Mildoris, Mónica, Alberto, Marcela, que y María Pilar, que ya se han tenido que ir, y a Diana, Tony, Isabel, Lorenzo, un gustazo, Miguel, Jesús, Yelitza, Escuela de Ganas de Vivir, Manolo, Lourdes y Amalia, un gustazo veros por aquí. En un ratito tenéis el resumen, esas técnicas en el grupo de Telegram, Liderazgo 360. Mañana nos vemos aquí a las 8, nos oímos, para hablar de ese hábito que empieza por E, y poneros eso en el calendario, esa notita en el calendario, que empieza esa entrevista mañana a la 1 con Jean-Paul y ese reto de productividad el jueves que viene, el día 27, 2 fechas clave en este mes de enero. Muchísimas gracias, que seáis muy felices y nos oímos mañana. Hasta mañana.